Vamos a arrancar con el webinar, con la presentación que nos va a estar dando Federico sobre la versión de Katui Tools, la versión 11, así que los dejo con ellos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Nos están escuchando bien? Buenos días a todos. Bueno, para comenzar un poco, llevo el día en que vamos a estar presentando lo que es esta nueva versión de Chaos de Tools, que un poco lo que buscamos, como lo dice el título, es seguir haciendo cada vez más simple lo complejo, facilitarle cada vez más el desarrollo de las aplicaciones en GeneXus. Por suerte ya desde hace unos días que liberamos esta versión, que han actualizado a lo que es Chaos de Tool 11, y bueno, y hay mucha gente con ganas de ver, a ver qué más novedades y cómo empezar a trabajar ya utilizando las últimas novedades de KV Tools. Pero un poco para comenzar y empezar a mostrarles el contenido, solamente repasarles para quienes están conociendo por primera vez lo que es KV Tools. KV Tools se compone de un conjunto de soluciones que buscan agregar más valor al desarrollo en GeneXus. ¿Ah? Muchos ya conocerán, nosotros tenemos una solución que es para todo lo que es el desarrollo en la parte web, que se compone de diferentes patrones que buscan solucionar diferentes problemas, un diseñador de web panels. Otra solución que es el Chaos Tool para SD, ¿ah? Para que podamos ya generar nuestras aplicaciones de forma nativa con un diseño, una UI mucho más linda y que nos facilite toda esa parte. Y la otra solución, que es el Chaos de Audit, también muchos ya la deben conocer, además por la cantidad de usuarios que hay y la experiencia de Chaos de Audit en el mercado, en la comunidad Genexus, que es la solución que nos va a permitir auditar cambios en los datos de las aplicaciones Genexus. Pero bueno, hoy la intención es contarles las novedades de la última versión. Quienes luego tengan más interés en profundizar sobre los otros productos, las otras soluciones, vamos a estar en el futuro haciendo nuevas presentaciones de estos productos. Nos pueden contactar para tener demos personalizadas y conocer más de todas las herramientas. Así que bueno, como les decía, hoy el objetivo de esta presentación es contarles qué les traemos con esta nueva versión de Chaos de Tools. Y para eso voy a darle participación a Federico, que va a comenzar contándonos un poco el marco conceptual, el marco teórico del por qué las cosas que van a ver ustedes en esta nueva versión. Muy bien, muchísimas gracias, Pablo, bueno, también un saludo para todos, todos los usuarios y amigos que están aquí en este webinar. Y sí, quería antes arrancar un poquito con una pequeña introducción. A ver, cuando entramos nosotros a desarrollar aplicaciones que tienen una interfaz de usuario, es muy importante que dicha interfaz sea consistente y que además pueda evolucionar según los estándares, las modas y la tecnología. Ustedes saben, por ejemplo, hacer una aplicación hoy, la interfaz de usuario de las aplicaciones de hoy son totalmente diferentes a las de hace 5 años. O sea, es algo que evoluciona mucho. Y por otro lado, también nosotros le queremos dar al usuario final una experiencia consistente durante toda la aplicación. Entonces, en la medida que en un equipo de desarrollo, digamos, hay más de una persona, o en la medida que la aplicación entra a crecer, se hace necesario por lo menos tener mínimamente pautas que hagan posible ese desarrollo y pautas de cómo se tiene que diseñar la interfaz. Pero claro, en la medida que la aplicación entra a crecer, y en la medida que se empieza a incorporar gente al equipo o entra alguien nuevo, un poco las pautas de diseño pasan a quedar un tanto cortos. Y lo que necesitan las empresas es tener algo en lo que apoyarse. Tener, de alguna manera, pautas y tecnologías que los apoyen a que los diseños sean consistentes y evolucionen. Para eso existe lo que se llama, un término que ahora está de moda, que se llama Design Systems. Las empresas, todas las empresas,
que generan aplicaciones con interfaz de usuario deberían tener su propio design system. De hecho, las grandes empresas ya lo tienen. Por ejemplo, Google con su Material Design, Apple, Salesforce. ¿Ya? Entonces esto es muy, muy importante. ¿Bien? Esto de alguna manera es centralizado. Están las pautas de diseño y tecnología para apoyarse para poder propagar los cambios que se hagan en esas pautas de diseño. Y esto trae varias ventajas. Primero, que todos los integrantes del equipo tener consistencia en todas las aplicaciones que se desarrollan. Por otro lado, vamos a tener mucha más productividad debido a que no es necesario que el desarrollador, digamos, pierda tiempo en detalles visuales, digamos, porque eso ya va a estar definido. Y también otra de las ventajas es tener un vocabulario común, lo que permite que la comunicación sea mucho más efectiva. Y además también nos da la posibilidad de alguna manera, en la medida que las interfaces van evolucionando en el tiempo, las modas entran a cambiar, bueno, poder propagar esos cambios en toda la interfaz. ¿Bien? Entonces, de especificación de interfaz. ¿Está? ¿Qué es el lenguaje de especificación? Es bastante, es de alguna manera independiente de la interfaz. Y por otro lado, lo que venimos dando es, en una parte centralizada, lo que llamamos el design system. En particular, ustedes venían trabajando con el que era el FLAT. Entonces, a partir de ese design system y ese lenguaje de especificación, podían conseguir desarrollar una interfaz. ¿Tá? Entonces, ¿qué lográbamos con eso? Bueno, ¿qué logramos con eso? Logramos tener una consistencia. Todas las interfaces que están hechas con el mismo lenguaje de especificación logran tener una misma interfaz y logran que esto se propague por toda la interfaz de usuario. Bueno, llegamos a CAOS de Tools 11 y en CAOS de Tools 11 lo que estamos dando es otro Design System. ¿Tá? En particular, el Design System, le pusimos el nombre de Orion, que genera otra interfaz diferente, utilizando siempre el mismo lenguaje de especificación. ¿Tá? Esto es muy, muy importante. Y les voy a contar que nosotros, CAOS de Tools forma parte de la empresa CAOS-B. CAOS-B tiene, digamos, dos líneas de negocio. Uno es el producto CAOS de Tools, la herramienta de desarrollo, pero también tiene otra unidad de negocio que es el ERP. ¿tá? El desarrollo de un ERP que se llama CAOS-B, que es un ERP muy conocido y muy utilizado. Y una de las cosas importantes es que, digamos, que CAOS-B tuvo que hacer un cambio importante de interfaz y ya se paró en el Orion para diseñar su interfaz. Entonces, por más que el Orion lo liberamos hace 2 semanas, esto ya lo viene probando CAOS-B desde hace bastante tiempo. ¿tá? Entonces, esto ya es importante de que, digamos, esto que les estamos presentando no está en el aire. Entonces, ¿cuáles son las grandes características o lo que nosotros buscamos con el Design System Oreo? Es un salto sustancial a nivel de interfaz, lograr tener un salto sustancial a nivel de interfaz, siguiendo los mejores principios de diseño de interfaz y, además, tener mayor productividad. Y vos hablaste, mientras que nos estabas introduciendo el concepto del Design System del Orion, mencionaste algunos principios en los cuales basamos nosotros este trabajo del Orion. Contanos un poco cuáles son esos principios. Muy bien, Pablo. Te paso a contar un poquito de los diferentes principios
en los cuales está basado el Design System de Orion. O sea, primero, una cosa muy importante es tener bien claro cuáles son los principios del Design System y además priorizados. Entonces, digamos, el principio de alguna manera más importante que nosotros tomamos es la claridad. ¿Qué tiene que ver la claridad? Bueno, cuando un usuario usa una aplicación, no usa la aplicación porque quiere usar la aplicación. De alguna manera, la aplicación es un medio para que el usuario cumpla un objetivo. ¿Bien? Entonces, lo que tiene que hacer la aplicación es ser clara, que cuando el usuario se enfrenta a la aplicación tiene que saber fácilmente qué hacer y cómo hacerlo. Eso es la claridad. ¿Y cómo hacerlo? Sí, con un mínimo esfuerzo cognitivo por parte del usuario. ¿Bien? Eso es lo primero. Una vez que el usuario sabe qué hacer y sabe cómo hacerlo, lo siguiente es la eficiencia. Que la forma de hacerlo sea eficiente. Por ejemplo, un ejemplo de un sistema que es eficiente, pero que es claro, pero poco eficiente, es, por ejemplo, si yo tengo que hacer 128 pasos, el usuario sabe lo que tiene que hacer, pero para hacerlo tiene que seguir 128 pasos. Eso es. Entonces, una cosa muy importante entonces es que también sea eficiente, que se haga, que además el usuario final pueda personalizar esa aplicación para que sea él también más productivo en la medida que va aprendiendo a utilizarla. Y ya que hablamos de aprender, ver con el aprender y recordar. ¿Bien? ¿Qué quiere decir aprender y recordar? Bueno, aprender y recordar es que al usuario que está usando nuestra aplicación le resulte sencillo recordar cómo se hacían las diferentes actividades dentro de los objetos. Y esto en realidad se logra con el principio fundamental de los Design Systems, que es la consistencia. Si yo tengo una aplicación consistente en la cual para hacer acciones similares utilizo de alguna manera el mismo lenguaje, la misma forma de representar acciones similares, el usuario final, sabiendo cómo hacer determinada acción en un objeto, sabe hacerla en otra, automáticamente lo aprende. Entonces, de esta manera va aprendiendo y va recordando todo lo que tiene que hacer. Y finalmente, lo que necesitamos es tener un diseño visual que apoye la claridad, la eficiencia y el aprender a recordar, que apoye todo esto, que permita jerarquizar la información, que sea estéticamente lindo, que esté orientado al contenido. Es muy importante que el protagonista, digamos, de la interfaz sea el contenido. Y además, digamos, cuando una aplicación es linda, nosotros nos sentimos mejor y psicológicamente las aplicaciones lindas funcionan mejor que las feas. Entonces es muy importante también que el diseño visual sea lo más lindo posible. Bueno, Freddy, mostrarnos entonces ahora cómo aplicamos todos estos conceptos y principios que nos estás contando en la aplicación real, ¿no? Lo que estaban esperando todos para ver. ¿Cómo funciona esto en el Orion, en la aplicación en ejecución? Bueno. Que funciona esto. Entonces, para esto, yo lo que les voy a mostrar es una interfaz de usuario generada por el Orion. Les recomiendo a todos los que están viendo el webinar que, si ustedes se fijan en la pantalla, les va a aparecer una flechita que les va a permitir colapsar toda la parte de chat y la imagen. Así, digamos, pueden aprovechar todo el espacio para ver la pantalla. Así que es una buena recomendación que yo les hago. Bueno, vamos entonces a presentarles el Orion. ¿Bien? En este caso, lo que les estamos mostrando es un trabajar con producto, y vamos a ver también cómo aplican aquí a este diseño los principios de los cuales les estuvimos hablando. ¿Bien? Entonces, vamos a contarles un poquito sobre esto. Entonces, lo primero que hablamos es sobre la claridad. La claridad nos referimos a que el usuario rápidamente, viendo esta interfaz, tiene que entender qué acciones puede hacer y cómo lograr cumplir su objetivo. Entonces, esto se logra primero minimizando la cantidad de acciones. No vamos a llenar la interfaz de acciones, porque si no esto va a requerir para el usuario un gran esfuerzo cognitivo.
Y además también ayuda a la claridad usar estandarizaciones que el usuario ya está acostumbrado. Por ejemplo, si el usuario acá está viendo esta aplicación y quiere dar de alta un producto, es bastante claro que con el simbolito de más y además le decimos, le ponemos el texto, que de esta manera él puede ingresar a dar de alta el producto. ¿Está? Esto es algo que se logra rápidamente con la interfaz. Por otra parte, también es muy importante, digamos, tener que las acciones aparezcan en el contexto que tienen que aparecer. Entonces, por ejemplo, yo acá estoy viendo un conjunto de productos y en la medida que me voy posicionando voy descubriendo de alguna manera cuáles son las acciones que se pueden hacer sobre ese elemento. ¿Ah? Esta es una de las cosas que también se pueden hacer. ¿Ah? Esto es alguna de las cosas que también se pueden hacer. ¿Ah? Voy a sacar el video mientras... ahí va. Bueno, así logramos mayor claridad en el webinar. Bueno, otro de los puntos tiene que ver con la jerarquía de acciones. O sea, acciones que no son tan relevantes, está bueno que no se les dé tanta importancia. En particular, el tema de los reportes PDF y Excel van a aparecer, digamos, agrupados en otra jerarquía totalmente distinta. Después también está en el espaciado. O sea, yo acá quiero ver el contenido, ¿no? Pero yo también puedo aplicar filtros. Y de repente no está bueno que gran parte de la interfaz se me vaya con los filtros, porque en realidad no es tampoco una información relevante. Entonces también, digamos, para lograr claridad, lo que hacemos es que los filtros, digamos, permanezcan ocultos y a demanda, digamos, cuando el desarrollador quiera filtrar, pueda escoger cuándo hacerlo. Pero ya que hablamos de la claridad, vamos a pasar a la parte de la eficiencia. ¿Tá? El desarrollador quiere hacer las cosas de manera eficiente. Entonces, filtro rápido acá, que en realidad yo ni siquiera tengo que saber por qué campo estoy filtrando. Entonces yo acá, como además el usuario está acostumbrado a hacer en las aplicaciones, o sea, yo pongo acá, puedo filtrar por cualquier atributo de la grilla, e incluso si yo quiero, digamos, hacer algo más específico, ahí sí puedo expandir la parte de los filtros y ya entrar a filtrar ahí. Y hay otro principio que está vinculado también con la claridad, que es el poder mantener el estado del sistema, de alguna manera que se pueda visualizar bien el estado del sistema. Y en este caso, yo tengo claramente, por más que veo los filtros, no veo los filtros, por qué elementos estoy filtrando, ya que, digamos, esto permite de alguna manera tener un resumen de los filtros. ¿Bien? Esto es un poco con respecto a toda esta parte. Vamos ahora a seleccionar, por ejemplo, un registro. ¿Bien? Y nos vamos a seleccionar, digamos, Bien. Entonces, ahora yo lo que les voy a estar un poquito mostrando es el Entity Manager, ¿tá? Que esta es, digamos, la forma en la cual también nosotros hicimos muchísimos cambios para que quede más lindo. En particular, nosotros hablamos de que tenemos que estar orientados al contenido y que, además, digamos, otra de las cosas que da claridad es que el usuario no pierda el contexto de lo que está haciendo. ¿Tá? Entonces, de alguna manera yo acá puedo ver la vista general del producto, las unidades, puedo ver las categorías, incluso, digamos, cada uno de estos componentes que están aquí, que forman parte de la interfaz, también es posible colapsarlos, ¿bien? De manera muy sencilla. Y además yo, por ejemplo, si quiero dar de alta alguna entidad,
puedo perfectamente, digamos, y otra cosa importante también tiene que ver con la jerarquía de la información. En la medida que nuestra aplicación se hace complejo y nuestras entidades tienen muchos componentes, es muy importante también jerarquizar qué es lo más importante de lo menos importante. Entonces, un ejemplo también de jerarquía es, por ejemplo, este componente. Este componente está dibujado como lo que llamamos nosotros como lista de links, que, digamos, nos indica, digamos, acá no nos ocupa espacio en pantalla y lo que podemos hacer es, cuando presionamos, por ejemplo, queremos ver los datos de almacenamiento del producto, podemos rápidamente acceder digamos, a tener esa información del producto, de los almacenes donde está almacenado, de una manera simple y a demanda. En la medida que el usuario va descubriendo las cosas que puede hacer la aplicación, digamos, puede hacer todo esto de una forma muy eficiente. También hablamos digamos, de que era muy importante también el aprender a recortar. El hecho de que todo esto siga un mismo patrón y que todas las interfaces sean similares, nos ayuda también a lograr que aprendiendo, por ejemplo, el usuario cómo operar, digamos, con un producto, ya sepa, por ejemplo, operar con otra entidad, como puede ser, por ejemplo, un cliente, porque la interfaz a la cual se va a enfrentar es la misma. ¿Tá? Esto es un poco con respecto... Una pregunta con respecto a esto. A ver, vos mencionaste, por ejemplo, recién estabas contándonos sobre el tema de cómo trabajar con los ponentes y cómo, para visualizar un poco mejor el Entity Manager, viendo un poco el contexto donde estoy parado, pero también desde versiones anteriores también nosotros, quizá hay gente que está acostumbrada a trabajar con el Entity Manager en forma de tabs, o seguramente en la aplicación quiere utilizar la forma de tabs, otra en algunos lados trabajar con componentes. ¿Cómo hoy el usuario va a tener que hacer para trabajar con esas cosas? Tengo que empezar a modificar muchas cosas. Contanos un poco desde GeneXus cómo podemos hacer eso. Bien, te cuento un poquito. A ver, nosotros siempre tratamos de, lo más posible que podamos, poner mucha semántica en nuestro lenguaje de especificación, de manera tal de que, digamos, la semántica se mantiene mucho más en el tiempo que digamos, elementos concretos de interfaz. De alguna manera, nosotros también lo que podíamos decir en versiones anteriores era, por ejemplo, en el Entity Manager, nosotros teníamos un conjunto de componentes y la forma que teníamos de verlo eran tabs, lo cual es una manera totalmente válida, según el escenario, de ver la información. Ahora lo que hicimos fue dar la posibilidad de incorporar nuevas maneras de presentar la información, que puede ser como tarjetas o como tablet o como lista de links. En la lista de links es lo que nosotros veíamos cuando entrábamos a un producto y cuando veíamos toda la información de almacenamiento que se visualizaba de esta manera, digamos. La lista de links nos referimos a esta parte de acá. ¿Tá? Esto un poco con respecto a los componentes y de una manera muy clara se puede hacer esta definición. Por ejemplo, para el manejo de los filtros, un poco vos mencionabas y mostrabas que en un lado se ocultaban los filtros detallados. Está perfecto. Yo ya lo tenía definido en mi aplicación de antes. ¿Tengo que volver a retocar eso? ¿Ya se me acomoda? No. A ver, vos tenías definido tus filtros, ¿tá? En tu aplicación y, digamos, y ahora cuando se aplica esto, el Design System de Orion, ¿tá? Lo que se logra es que estos filtros aparezcan como filtros detallados, ¿tá? Como los filtros que se colapsan. Y en particular en el Orion, una propiedad que se llama Include Generic Filter para ver si vos querés incluir el filtro genérico, ¿tá? Donde puedes configurar también cuáles son los atributos que forman la condición, pero lo importante es que estas propiedades están por defecto. Entonces, cuando se usa el Orion, esta propiedad por defecto está en true, y cuando se usa otro tema diferente, esta propiedad pasa a estar en false. Pablo, no sé si respondí tu pregunta. Perfecto. ¿Querés ver alguna cosita de, por ejemplo, también en el Web Panel Designer, digamos, en otro tipo de interfaces, que también, digamos, con el Orion también se lucen un poquito más, que permiten también el manejo, bueno, de estas interfaces con tarjetas, que ya
Acá en este caso estamos trabajando sin usar la transacción, por ejemplo. Exactamente, los datos son cargados desde alguna manera de un data provider. Digamos, si pueden ustedes lograr este tipo de interfaz, que ya la podían hacer, pero ahora le queda componentizado con lo que es el look and feel de Orion. ¿Bien? Ahora, Fede, vos cuando hacías la introducción del concepto del Design System, mencionabas que había empresas importantes que hoy en día están basando el desarrollo y sus aplicaciones y sus sistemas en crear su propio Design System. Mencionaste también que K2B, el ERP, creó su nueva versión y su nuevo Design System basado en K2B Tool y usando K2B Tool. ¿Cómo le aportamos nosotros, cómo le aportó K2B Tool para que K2B pueda crear su propio diseño visual? A ver, te voy a contar un poquito. ¿Tá? A ver, una de las cosas que también nosotros intentamos hacer con lo que es el tema Orion es hacer más productivo el desarrollo, o sea, hacer mejoras sustanciales para mejorar la productividad en el desarrollo de aplicaciones responsive. Quienes estén acá y hayan, digamos, desarrollado una aplicación responsive, a las complejidades que tiene hacer una aplicación que se muestra bien en todos los dispositivos y a las complejidades que tiene la plataforma responsive. ¿Tá? Nosotros lo que tratamos de hacer en el Design System de Orion es tratar de reducir esa complejidad y de alguna manera lograr que el Orion pueda ser usado también, o sea, sea muy útil para aplicaciones de negocio donde se quiere mostrar mucha información. En particular, nosotros teníamos el caso de K2B, que tiene una KB de más de 15.800 objetos, ¿tá? Que tenían que hacer una migración muy importante de interfaz a Responsive Web Design. Y, digamos, para eso se apoyaron en el Orion y lo hicieron de alguna manera, Pablo, en tiempo récord. Pudieron hacerlo en tiempo récord, migrar todas sus aplicaciones responsive, fue realmente un caso de éxito. Y, digamos, imagínense que un ERP tiene una gran complejidad. Tienen un montón de información que se tiene que mostrar. Entonces, digamos, si ustedes tienen que desarrollar una aplicación donde quieren mostrar una gran cantidad de información, una gran entidades complejas, el Orion es su mejor opción. Pero si quieren, lo que les paso a mostrar ahora es K2B, digamos, esto es la interfaz del ERP, cómo ellos trabajaron con el Design System de Orion, ¿tá? Y diseñaron sobre él su propio Design System. Acá vemos un documento de compra. Es muy importante cuando se tiene mucha información o mucho filtrado también establecer distintos niveles de jerarquía, en particular acá K2B. Esto es el ERP, sí. Estableció diferentes niveles de jerarquía, da la posibilidad también de, por ejemplo, acá vamos a ver los documentos de compra conformados, a una vista de una factura de compra, donde, como ven, se repite el mismo patrón de la información jerarquizada para de alguna manera tratar de darle más claridad al usuario en el manejo de entidades complejas. La información, digamos, se puede acceder, por ejemplo, en acá podemos acceder a la actividad del documento comercial. Todo esto está hecho con K2B Tools. Se puede ver también las líneas, se puede acceder a más información como, por ejemplo, la distribución contable, o también se puede seguir, digamos, avanzando, digamos, dentro de la misma interfaz para ver otro tipo de edición, que es la consolidada. Y de alguna forma también se pueden acceder a toda la parte de los vencimientos, de los asientos contables, y también se puede tener la traza de, por ejemplo, los pagos ordenados, de cómo se originaron, y automáticamente acceder, digamos, a cuáles fueron los proveedores que participaron en ese pago ordenado. ¿Tá? Y después, si entramos, por ejemplo, vamos a seleccionar acá el producto, si vamos a dicho producto, vamos a ver, imagínense la complejidad que tiene la entidad producto en un ERP. Sin embargo, con todos los elementos provistos, digamos, y con un buen design system, donde se puede jerarquizar la información, se pueden ver lo que son las unidades, las conversiones, cuáles son los calificadores de ese producto, pero además
Si ustedes se fijan, tienen ahí a la izquierda varios niveles de jerarquía con los cuales ustedes pueden visualizar la información, como por ejemplo las unidades organizacionales, qué configuración tiene para cada módulo, en particular, por ejemplo, para el módulo de compras, para el módulo de almacén, la parte de las importaciones o, por ejemplo, consultas de inventario sobre ese producto. Y todo esto utilizando las herramientas que da DevTools para conseguir esto. Y otro tipo de interacciones, por ejemplo, de explotación de datos diferente, que esto que nos estamos mostrando ahora también está hecho con Chaos DevTools. ¿Cómo lo hicieron? Exactamente, es una interfaz hecha también con el Web Panel Designer de Chaos DevTools, y de manera muy sencilla, digamos, se pueden lograr también este tipo de interfaces de explotación, que como ven, digamos, le permite tener la evolución de la facturación, los productos más vendidos, o sea, mucha información que es muy relevante también para muchas de las aplicaciones que ustedes pueden desarrollar haciendo uso de lo que es la tecnología de Chaos DevTools. Bien, la semana que viene va a estar Maida Kurdian, que es la Program Manager de Chaos B, va a estar dando un webinar cuyo nombre es la era de la User Experience, que va a estar contando un poco sobre las pautas que usa el RP. Así que, digamos, se los recomiendo ahí. Pablo les está pasando el link para registrarse a ese webinar. Perfecto, Fede. Entonces, bien, ahora estuvimos repasando un poco cómo es el Orion, cómo todas las novedades y los conceptos del Design System. Contanos un poco entonces qué tiene que hacer un usuario, por ejemplo, que viene ya desde años usando DevTools de versiones anteriores. Quiero empezar a usar esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo me actualizo? ¿Cómo empiezo a usar, pasar de otro tema a este? ¿Cómo hago todo ese cambio? ¿Es fácil? ¿Es muy complejo? Bien. A ver, si alguien se instala cuando alguien se instala la versión 11 de DevTools y ya venía trabajando, digamos, nada, va a poder seguir trabajando normalmente como lo venía haciendo con todas las funcionalidades de la versión, y el Orion se lo tiene que de alguna manera importar a demanda utilizando la funcionalidad de Change UI, de cambio de tema que ya viene con Chaos DevTools. Lo interesante con respecto a esto, digamos, el lenguaje de especificación se mantiene. Digamos, nada, es simplemente escoger ese tema y utilizar las acciones para reaplicar, digamos, todos los patrones y todas las interfaces, y con eso, digamos, ya van a estar viendo, digamos, toda la información de Chaos DevTools. Y para el caso, por ejemplo, de quien va a crear su nueva aplicación. Para el caso de alguien que arranca con una KB de 0, ahora el por defecto de la KB de 0 es el Orion. Entonces ya va a arrancar saliendo con el Orion, pero evidentemente si quiere usar los otros temas que están disponibles, también perfectamente, digamos, pueden usar la funcionalidad de cambio de interfaz para pasarse a utilizar ese nuevo tema. Bien. Y otras cosas que se han visto también en las noticias que hemos liberado es que se trabajó mucho en temas de personalización, que los usuarios puedan personalizar también más partes de su aplicación. ¿Qué fue lo que se trabajó en esta versión Chaos DevTools 11 para eso? Bueno, a ver, un poco lo que hablábamos es que toda la parte de personalización viene con uno de los principios fundamentales que tenemos nosotros, que es el de la eficiencia. De alguna manera, en la medida que el usuario se va haciendo más experto utilizando la aplicación, es necesario que tenga más opciones de aplicación y de personalización. Y también las aplicaciones necesitan también que se puedan personalizar. Entonces, el primer caso que nosotros tenemos es el tema de que hicimos más productivo la personalización del menú. A ver, en el tema de la personalización del menú existen dos escenarios. El primer escenario, en realidad, es, digamos, cuando que tiene muchas aplicaciones, es que el menú lo tienen estático, digamos, el único dinamismo que tienen está basado en la seguridad, pero después es un menú estático, y digamos, eso es que en realidad, digamos, no necesitan variar mucho su menú en el tiempo. Para esto nosotros aportamos en el pattern de Chaos B menú, en nuestro pattern de menú, que permite definir el menú y automáticamente ya cargar lo que es
el menú de la aplicación. Por otra parte, lo que incorporamos también en esta versión es la posibilidad de, además, de que se pueda cargar ese menú de un modelo de datos. En particular, ustedes definen el menú que ustedes ya tienen definido con el pattern caos de menú y automáticamente ese menú se va a cargar en una estructura de datos, se va a inicializar esa estructura de datos con los elementos que ustedes definieron y automáticamente el menú lo va a cargar de ahí. ¿Tá? Para eso lo que estamos usando es el Jesus Access Manager, el GAM, provee de una estructura de datos para almacenar menú, entonces nos estamos apoyando en eso y además nosotros en nuestro backend de integración con el GAM vamos a dar también, damos la posibilidad de personalizar ese menú, cambiar las opciones para que ustedes lo puedan hacer en run. O sea, yo me creo mi menú y automáticamente ya va a estar guardado para manejarlo directamente del backend del GAM. Exactamente, exactamente. Eso ya va a estar preparado para que se pueda trabajar dentro de lo que es el backend del GAM. ¿Ah? Después hablamos de otras personalizaciones de configuración de usuario, digamos. Y acá te voy a contar un poquito algunos escenarios. El primer escenario es, bueno, cuando un usuario cambia su configuración, hace personalizaciones en la aplicación, como por ejemplo, cambiar las filas que se muestran por página, o, por ejemplo, cambiar las columnas que se van a mostrar, entonces está bueno que esa información quede persistida en algún lado. Y eso, digamos, hoy lo resolvemos en esta versión. Otros escenarios, por ejemplo, imagínense una aplicación que se va a implantar en lugares completamente distintos, con contextos totalmente diferentes en cada lugar que se va a implantar, entonces existe un usuario, de alguna manera, que es un configurador, que va a elegir cómo se va a mostrar esa información. ¿Qué información se va a mostrar o no? Entonces, les pongo aquí un ejemplo. ¿No? Le vamos a mostrar aquí un ejemplo. Entonces, imaginemos que tenemos un configurador del sistema, que puede ser un administrador, y, por ejemplo, en esta implantación, las fotos de los clientes no están cargadas, entonces, la verdad, mostrar la columna de foto no tiene mucho sentido, digamos, que los usuarios vean esa columna, porque no tengo nada cargado. Entonces, oculto esa columna. Por otra parte, otra de las cosas que también va a pasar es que, por ejemplo, imaginemos que también es un sistema local, entonces en realidad le vamos a facturar a clientes del mismo país, entonces tampoco ver el país, digamos, desde el punto de vista de usabilidad tampoco tiene mucho sentido, entonces podemos ocultar esa columna también. ¿Tá? Entonces esto es el configurador o el implantador, hace todas esas modificaciones, ¿tá? Y después que terminan de hacer esas modificaciones, ¿tá? Pueden ir al backend de las preferencias de usuario, que también lo brinda Chaos de Tools, ¿tá? Y lo que puede hacer es decir, bueno, todo esto que yo configuré, ahora quiero que se vea por defecto para todos los usuarios. Entonces, ejecutan esta acción, que lo que hace es que las columnas visibles, digamos, tomen el default de lo que personalizó el configurador. ¿Tá? Entonces acá les parece un mensaje de confirmación. El usuario va a decir que sí. Y a partir de ese momento, cuando el usuario se vuelva a loguear a la aplicación, va a ver toda esa información en la interfaz. ¿Tá? Acá vemos que entra, por ejemplo, Federico Dominioni. Y va a ver todos los cambios que hizo. Ven que la columna país no lo ve, que tampoco la columna de las facturas del país tampoco lo ve, pero lo puede habilitar. ¿Tá? O sea, esto es una personalización, pero el usuario es quien tiene, digamos, la última palabra y si quiere ver esa columna, la puede ver. Ahora, Fede, ¿qué pasa si, por ejemplo, a ver si me puedo responder, el país se repite muchas veces en mi aplicación? Acá el implantador va a tener que ir deshabilitando una por una las transacciones, ¿o cómo lo maneja eso? Bueno, bien. Para eso tenemos el tercer escenario, ¿tá? En el cual el implantador puede elegir
reglas de visibilidad sobre las columnas. ¿Tá? De alguna manera, como dijiste, imagínate que el país está 800 veces, no va a entrar el administrador 800 veces a todas las interfaces. Entonces, lo que se puede hacer es definir reglas de visibilidad. Entonces, en el mismo backend, ¿tá? El desarrollador puede agregar una nueva regla que va a decir, por ejemplo, ocultame siempre el país, ¿tá? Pone una descripción, digamos, de esa regla y después puede ocultar esa regla a través del nombre o puede incluso poner una expresión regular y ocultar todas las columnas que cumplen con esa expresión regular. En este caso va a ocultar la columna country name siempre que aparece, entonces por defecto, sin entrar a todas las pantallas, esa entidad va a aparecer oculta. Esto es un poco con respecto a todo esto. ¿Bien? Bueno, entonces un poco para terminar de redondear frases interesantes, ¿no? Digamos, de la paradoja moderna de que para crear interfaces simples es complejo. De alguna manera, esto lo dice una persona que, digamos, haciéndole gala a esa paradoja, tiene un nombre muy complejo que no me animo a pronunciarlo. Y también, digamos, hacer las cosas más simples para el usuario es más trabajo para el diseñador. ¿Ah? Esto es una regla de conservación de la complejidad. Y entonces, digamos, para cerrar, refiriéndonos al comienzo de la charla, bueno, lo que tratamos de hacer con cada de Tools es lograr que lo complejo sea simple, digamos, que sea simple lo complejo. Perfecto, Fede. Entonces, un poco antes de pasar a la parte de que preguntas y responder ya todo lo que han estado escribiendo en el chat, queríamos contarles un poco, bueno, cómo pueden acceder ya a descargar esta versión y empezar ustedes mismos, a los que ya no lo tienen, a hacer pruebas directamente. Ustedes van a poder ingresar directamente al Marketplace, como siempre, donde están todos los setups de cada de Tools, descargar y con licencias gratuitas poder empezar a probar la herramienta. Además, también, seguramente muchos se lo hayan preguntado, para responder dudas y demás, tenemos ya implementado en el wiki todas las release notes documentadas, en donde van a poder acceder a toda la documentación. Ahora Federico les va a mostrar un poquito cómo está implementado y documentado ya todo el material y todo lo que les estuvimos contando en el webinar. Seguramente ahí lo van a ver mucho más en detalle, un poco cómo hacer la configuración, cómo manejar los componentes, los nuevos filtros, cómo usar el tema del menú que les estuvo contando Federico y muchas otras cosas. Si les parece, entonces ahora abrimos un rato para que hagan preguntas, dudas que quieran. Por supuesto, están todos invitados al info@cadosdetool para que si alguno tiene interés en tener una demo personalizada, tener algún contacto, plantear alguna duda y demás, que nos escriban en directo, pero así que ahora abrimos para que nos hagan diferentes preguntas. Capaz que ponemos el video, ¿no? Bien, acá estoy de vuelta. Bueno, Emerson pregunta sobre manual completo. En realidad, digamos, toda la documentación hoy de Caos de Tools estaba ubicada en el wiki, y de hecho también nosotros lo que tenemos es, digamos, acceso directo a esa documentación directamente desde el IDE. En el IDE, digamos, parado en cada nodo también pueden acceder a esa configuración. Por lo tanto, digamos, la documentación oficial es todo el wiki de Caos de Tools. Bien. La pregunta de Alejandro es, bien, sobre el orden de las columnas y la parte de los filtros. En realidad, digamos, sobre el orden de las columnas todavía no, y sobre la parte de los filtros tenemos unos filtros que son los filtros avanzados que se pueden definir
dentro de lo que es Cloud Tools, que funcionan, digamos, como filtros dinámicos que se pueden, digamos, agregar para agregar o eliminar para lograr para agregar y eliminar filtros. ¿Bien? Bien, después Felipe Nieves, tenemos un preview en tiempo real para el patrón. Sí, tenemos un preview y de hecho, digamos, hoy ya lo tienen disponible, pero digamos, ya tenemos muchísimas mejoras que le hicimos para que quede todavía más lindo. Así que digamos, digamos, hoy lo pueden usar, pero en próximas versiones van a tener un preview muchísimo más lindo. Después Fernando José pregunta sobre el tema de los scroll infinitos en los grids. Digamos, estamos un poquito trabajando en eso. También tenemos algunos issues pendientes que estamos viendo con el tema de este Nexus. Pero sí, digamos, es algo que vamos a trabajar sobre todo en la parte de los dynamic layouts, donde creemos que ahí queda más lindo. Bien, Pablo pregunta si tiene un proyecto con el Flat. ¿Puedo pasarme al Orion? Sí, perfectamente, te podés pasar al Orion utilizando la funcionalidad de Chaos de Tools Change UI. La idea, digamos, el objetivo es que ya tu aplicación quede ajustada. Lo que sí es importante es que todos los objetos que están generados por el patrón, que todos los objetos que están generados estén todos en el default del pattern. De esa manera, digamos, vas a tener muchísimos menos problemas a la hora de pasar. Pero, digamos, tenemos casos de éxito ya, bueno, el caso de Chaos B, pero también tenemos casos de éxito de clientes que han migrado, digamos, que han sido beta testers del Orion de alguna manera, que han podido, digamos, una aplicación grande migrarla en poco tiempo. Así que si querés cualquier cosa, igual Pablo me escribís, pero básicamente, digamos, debería ser lo más transparente posible. Henry, ahí tú preguntabas para ver un grid en SD al info@chaosbtool y coordinamos si quieres una demo y te mostramos un poco cómo se genera esto en SD. La idea hoy era presentar la parte web, por eso no tenemos nada en este momento para mostrarte, pero cuando quiera lo vemos. Bien. Bien, Leonardo, escribinos a ver y te podemos mostrar algo sobre la parte del preview. Bueno, a ver, bueno, tengo layout propietarios y están basados en el Complat Plat. A ver, a todos los que tienen, ahí va, ¿cómo andas, Diego? Bien, a ver, digamos, Diego, si te vas a pasar, ahí va, vas a pasar a utilizar otros layouts completamente distintos y otra interfaz completamente diferente. La migración debería ser lo más transparente posible porque el lenguaje de especificación no cambia, pero digamos, si hiciste algunas personalizaciones tuyas en el tema que te gustaría tener en lo que es el Orion, de repente deberías, una vez migrado, hacer esas personalizaciones dentro del Orion. Si querés, Diego, nos podés escribir que digamos, cualquier cosa, digamos, estamos a las órdenes. Pueden escribirnos siempre a info@chaosbtool.com o a nuestros mails personales, fdominioni@chaosb.com. También me pueden escribir y digamos, estaré, digamos, respondiendo a todas las dudas que ustedes quieran. Así que, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, vamos dando acá por finalizado el webinar. Quedamos a las órdenes. Muchas gracias a todos. Y bueno, un gran abrazo para todos y nos estamos leyendo.